El Popocatépetl es un volcán activo de casi 5.500 metros, ubicado en el centro de México. Se trata de uno de los picos más altos del país y es considerado como muy peligroso debido a su proximidad con áreas densamente pobladas. Misteriosas teorías giran en torno a este volcán, porque son frecuentes los avistamientos de ovnis que parecen ingresar y emerger del cráter, así como extrañas luces en el cielo, meteoros, gritos y humanoides intimidantes que merodean los alrededores. Un ejemplo de estas misteriosas criaturas es una especie de hombre salvaje, sumamente elusivo, que según los lugareños habitaría en las inmediaciones del Popocatépetl. Este es conocido entre otros nombres como Cax-Vinic. Los antiguos mayas describían al Cax-Vinic, u hombre de los montes, como un hombre salvaje del bosque, cubierto de pelo castaño o negro. Históricamente los avistamientos se concentraban en el estado sureño de Chiapas, pero también habían surgido informes dispersos en otras partes de México. En la década de 1930, un aventurero encontró huellas humanoides del tamaño de la mano de una mujer pequeña en un campo nevado en el volcán Popocatépetl, cerca de la Ciudad de México, a una altitud de 2.000 metros. Los residentes locales identificaron las huellas con unas criaturas esquivas, que denominaron como hombres de las nieves. Los nombres alternativos para el Cax-Vinic habían sido fantasma humano y hombre oso. El criptozoólogo Ivan Sanderson documentó que las criaturas son conocidas con los nombres de salvaje, Cax-Vinic o simplemente fantasma humano. Estas eran conocidas por emitir aterradores gritos. Muchos investigadores han sugerido ideas de posibles civilizaciones y criaturas desconocidas que habitarían debajo de la tierra, y en México, el Popocatépetl es uno de los sitios más conocidos de esos en los que abundan este tipo de creencias. Debido al gran número de naves que entran y salen del cráter, desde hace tiempo existen sospechas contundentes de una base de origen desconocido, ubicada a varios kilómetros debajo de este volcán, incluso de una ciudad en la que habitarían todo tipo de criaturas extrañas. La opinión sobre las naves del Popocatépetl suele estar dividida. Algunas personas creen que esas naves enigmáticas están aprovechando la energía que produce el volcán, y otras creen que en realidad están accediendo a ese mundo intraterrestre, usando el cráter como puerta de entrada. En 2020, el ufólogo y autor Scott Waring sugirió que este antiguo volcán resguarda una gran base que está ubicada a unos 5 o 6 kilómetros debajo de la superficie, y calcula que tendría el tamaño de una ciudad entera. Los ovnis se ven con frecuencia en vivo, saliendo y entrando al volcán. Para Waring, esto es una evidencia más de que esta base subterránea puede existir, y que las entidades que habitan ahí tienen naves muy grandes. El siguiente testimonio proviene de Guillermo Vidales, un integrante del Rescate Alpino de México. Este equipo acostumbra a acudir frecuentemente hasta los lugares más remotos del volcán para auxiliar montañistas que requieren asistencia. Las laderas del Popocatépetl alcanzan temperaturas particularmente bajas debido a la gran altura de este. Vidales había compartido avistamientos muy extraños que presenció en las laderas. Aseguró haber visto en varias ocasiones seres misteriosos de entre 2 a 2,5 metros, muy delgados y sin ningún tipo de protección para la alta montaña, que subían hasta el cráter a gran velocidad. Guillermo Vidales cuenta que durante una ocasión observaron que las entidades cubrían en 5 o 10 minutos áreas que para ellos tomaría de 3 a 4 horas. Una hazaña imposible para que una persona normal efectuara por las condiciones climáticas. De acuerdo al testimonio de Vidales, dejaban en el terreno huellas gigantes, como 3 veces el tamaño de una huella humana. En la parte del talón siempre estaba marcado un hoyo, que se cree que es una especie de espolón para moverse por el hielo o la nieve. Las extrañas teorías que han circulado sobre el Popocatépetl parecen estar respaldadas por otros casos similares, de eventos y avistamientos extraños que han ocurrido dentro, debajo o en los alrededores de montañas y volcanes. El Cerro Culiacán se encuentra ubicado en el estado de Guanajuato. Tiene una altura de 2.830 metros y en él se encuentran vestigios arqueológicos de algunas culturas antiguas. El cerro es considerado a veces como el mismo Chicomostoc, el mítico punto de partida de las 7 tribus nahuatlacas que dominaban la lengua náhuatl
en busca del sitio prometido para establecerse de acuerdo a los designios de sus deidades y comenzar una nueva era de prosperidad para sus pueblos. Muchos han asegurado que este es un cerro mágico, y a través de las décadas surgió una leyenda la cual afirma que debajo existe una gran base de seres intraterrestres. Uriel Almanza es un investigador que dijo haber sido contactado por estos intraterrestres que habitan debajo del cerro. Almanza dijo haber visto puertas luminosas en el cerro, pero sugiere que este fenómeno se da solo en momentos muy específicos. Recuerda que en una ocasión vio una cueva la cual al poco tiempo había desaparecido. De acuerdo a las historias locales, existe una cueva encantada que solo se abre en ciertas fechas, en la que han habido desapariciones de animales, los cuales pastan por un largo tiempo, y al volver se las ve muy saludables y traen consigo rastros de algún tipo de lodo en las extremidades que no existe en los alrededores. Uriel dice que debajo del cerro, que es aparentemente hueco, existen naves ocultas y habitan seres intraterrestres. Muchos vecinos de los alrededores del cerro afirman haber visto luces y objetos extraños volando por las noches. Se había sugerido que en este mundo subterráneo se encuentra una pirámide oculta, o que es en realidad una gran pirámide cubierta con el paso del tiempo, con tierra y vegetación. En su interior resguardaría unas esferas que están habitadas por seres desconocidos, los cuales serían albinos, muy altos, y se comunican telepáticamente. Por la resplandecencia de estos, Uriel Almanza los habría comparado a los arcángeles bíblicos. Los pasajes son de un material parecido al cristal, y son los conductos de comunicación hacia las grandes esferas en donde deambulan estos seres, todos ellos muy pulcros, con vestimentas blancas, quienes aparentan una paz absoluta que contagia y estimula algo espiritual. Almanza cree que estos son seres superiores que dominan la materia, tiempo y espacio, pues entran y salen de este cerro en forma de nube para desaparecer en un santiamén, y así se enlazan con el cosmos, mar y tierra. Ellos han estado desde el inicio de nuestros tiempos, según le habían dicho. El Valle de Santiago es uno de los 46 municipios que integran el estado de Guanajuato, lugar donde existen 7 volcanes extintos, que le da el nombre de las 7 luminarias. Este lugar se hizo famoso en todo el mundo por sus hortalizas gigantes. A mediados de 1970, un campesino de nombre José Carmen García Martínez logró cosechar todo tipo de verduras realmente gigantes, y muchos querían saber cuál era la fórmula para obtener vegetales de tales dimensiones. Un aldeano, Oscar Arredondo, intrigado por un rábano del tamaño de una pelota de softball, le preguntó a García su secreto. García le dijo que en 1947, cuando era un joven de 17 años que luchaba por llegar a fin de mes en la finca heredada de su padre, conoció a un extraño que hablaba como un campesino mexicano. El extraño le dijo que había sido mantenido cautivo por humanoides altos y rubios en un túnel debajo de un volcán. Sus captores le hablaban de forma extraña y vivían de las enormes verduras que cultivaban. Le dijo que había memorizado la fórmula que utilizaban para lograr el crecimiento de estas y la había esbozado en un trozo de papel. Le dijo a García que se concentrara en los símbolos y que después de un tiempo el mensaje quedaría claro, así que se alejó. Luego de varias noches de insomnio, García le dijo a Arredondo que recibió la revelación, fuera la que fuera. Él plantó las semillas y desde entonces empezó a producir vegetales gigantes. Desde el principio de los tiempos existía una conexión entre entidades extrañas y las montañas. El libro apócrifo de Enoc narra cómo cientos de ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron al monte Hermón, entre los actuales Israel, Líbano y Siria. Estos ángeles caídos, al igual que en el caso anterior, le habían otorgado a la humanidad conocimientos de todo tipo, muchos de ellos prohibidos. En el informe de Historias Asombrosas, He estado en las cuevas, de enero de 1947, describe la estancia de 3 años de una autora con una raza de gigantes amistosos subterráneos, mucho más avanzados que las civilizaciones de la superficie. Estos seres eran llamados Nefli y se denominaban a sí mismos como descendientes de antiguos colonos de las estrellas y vivían en enormes ciudades caverna en las profundidades del territorio de México. Una de las entradas a estas ciudades se encontraría cerca de Iztaccíhuatl, según la autora, siendo otra posible entrada
la Cueva de los Vientos. Margaret Rogers tenía 39 años cuando se encontró con la cueva. Desapareció de forma extraña y apareció de forma igualmente extraña después de 3 años. Habiendo entrado en las cuevas durante enero de 1930, Margaret dijo haber visto muchas cosas asombrosas y conoció a hombres, mujeres y niños de enorme estatura, que fueron muy amables con ella. Examinó increíbles máquinas, vio cómo un hombre de la superficie, con un ojo ciego durante 15 años, se recuperaba por completo en pocas horas, por la ciencia de los sabios de abajo. Margaret dijo que a muchos de estos gigantes los reducían científicamente a tamaño humano, para que habiten la superficie sin ser percibidos, y que trabajaban como científicos, médicos, abogados, jueces e incluso en altos cargos en el gobierno. Antes de partir para volver a la superficie, le dijeron a Margaret que volvería a las cavernas dentro de 20 años. Antiguas historias tuvieron lugar en Ojinaga, cerca de la frontera con Texas, en el estado de Chihuahua, porque se contaba que el mismo diablo o criaturas malignas han habitado dentro de la cueva de una montaña. Según la leyenda, el diablo vive dentro de la montaña en la Cueva del Diablo, en donde ocurrieron eventos muy extraños. Estas historias pueden variar según las diferentes versiones. La cueva, con sus numerosos pasajes laterales, había asustado a los habitantes locales durante generaciones. Hacía cientos de años, el diablo atormentaba a la gente de vez en cuando, haciendo rebotar una gigantesca bola de metal, destrozando todo a su paso. Para salvar a la comunidad, un joven sacerdote luchó con el diablo y lo obligó a volver a su cueva. Luego tomó una cruz y la selló. Desde el interior de esta montaña, decían, desesperados gritos y fuertes alaridos podían oírse. En Ojinaga dicen que el diablo aún está dentro de la montaña. La bola de acero que utilizó para aplastar personas y casas se puede ver aún en el centro de la ciudad. Actualmente se sabe que este objeto no es una bola, y su función y origen se desconoce, pero se cree que debió pertenecer a algún tipo de mortero. De acuerdo a otra versión, existe una leyenda local que dice que unos sacerdotes españoles encerraron al diablo dentro de una cueva de una montaña en Ojinaga, y cada primavera los residentes recrean una peregrinación al lugar. Sin embargo, este antiguo ritual encuentra cada año menos participantes por la extenuante caminata por la montaña. Diferentes historias documentan que esta misteriosa cueva en Ojinaga es un lugar infestado de extrañas criaturas o demonios. Wally George, en el informe Peregrinación al Diablo, de agosto de 1957, cuenta que existe una cueva en una montaña a 8 kilómetros al sur de Ojinaga, México, que los habitantes de la región creen que es el hogar de demonios. En la revista Año Cero sobre intraterrestres, documenta que a unos 7 kilómetros al sur de Ojinaga, en México, existía una caverna de la cual emergieron criaturas de horrible aspecto, según el folclore de este país. Otra versión cuenta que el folclore mexicano narra acerca de una cueva ubicada a 8 kilómetros de Ojinaga y que México está poseído por criaturas diabólicas que provienen del interior de la tierra. El siguiente testimonio proviene de un aventurero de nombre Frank Mesta, del informe Mundo Oculto, de 1962, cuando Frank investigaba una supuesta cueva encantada, en un lugar de México no especificado. En esta cueva, se contaba que habían desaparecido muchas personas. Hace 2 años fuimos a buscar tesoros al interior de México, lo que resultó ser un fracaso. Pero en aquella excursión, nos sucedieron algunas cosas extrañas que en su momento descartamos como supersticiones. Frank cuenta que estuvo a punto de ingresar a una cueva, pero el pánico lo invadió y no lo hizo. Al día siguiente, se acercó otra vez a la cueva e ingresó con un grupo. Esta cueva era inmensa y conducía a pasajes por todas partes. Cuando volvían al pueblo, conversaron con 2 nativos mexicanos y les dijeron que no importa lo que hagan, no entren en las cuevas encantadas. Sintieron curiosidad y les preguntaron dónde estaban tales cuevas. Nos dieron indicaciones y exactamente por ahí habíamos entrado hace unos días. Les preguntamos qué pasó en estas cuevas. Nos dijeron que la gente que entraba nunca salía, que mientras estábamos ahí, las entradas y los túneles cambiaban, lo cual nos pasó a nosotros, y no nos enteramos de esto hasta después de haber estado ahí.
Entonces nos dijeron lo más extraño. Cuando en su momento dijimos que esta gente es supersticiosa, dijeron que fueron con un grupo de 20 o 30 hombres contratados por un estadounidense para mirar dentro de esta cueva. Esto sucedió, según dijeron, hacía unos 10 o 15 años. 4 o 5 de los hombres portaban revólveres y estaban bien equipados con luces y herramientas. Cuenta que cuando trabajaban ahí, repentinamente se les apareció una criatura con cuerpo de hombre, pero que tenía cabeza de toro. Esta criatura estaba erguida casi como si fuera un toro en 2 patas. Junto a este monstruo había un enano o un niño pequeño desnudo. Sacaron sus revólveres pero no quisieron disparar y sus lámparas se apagaron. Hubo confusión y varios hombres perecieron en este incidente y nadie volvió al lugar después de eso. Son muchas las historias de pueblos por todo el mundo que creen en la existencia de mundos subterráneos y entidades procedentes del interior de la Tierra. Y aunque muchos de estos intraterrestres aparenten ser inofensivos y estén provistos de conocimientos sobrehumanos, nunca debe darse por seguro que realmente tengan buenas intenciones. Por eso mismo, para muchas personas, estos no serían más que ángeles caídos o entidades de origen demoníaco que permanecen ocultos en un reino subterráneo. Tal vez muchas de las entidades extrañas que se avistan cada tanto en México y en otras partes del mundo provengan de las entrañas de la Tierra. Para muchas personas, los encuentros con entidades inteligentes y horribles monstruos debajo de la Tierra son solo historias legendarias, pero lo cierto es que un mundo paralelo puede existir en la vasta red de cavernas que puede extenderse por todo el planeta.